Ok, ¿cómo están? Bendecidos, gozosos. No, el tiempo de alabanza, de adoración es donde uno viene a recargar esa pila, ¿no? Que necesitamos. La adoración y la alabanza hacia el Señor es lo mejor que nos puede pasar en la vida en Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar. Ya si Dios tiene a bien darnos su palabra, es algo excelente, pero cuando tú adoras a Dios y lo alabas, es lo mejor que puede pasar en tu vida en Cristo Jesús. Amén. Y hoy, ¿qué creen? Dios tiene una palabra específica para ti. Para ti, ok. Entonces, como ya te dije que Dios tiene una palabra específica para ti, me gustaría que repitieras conmigo, ok. Repitieras conmigo, Dios tiene una palabra para mí. Ok, muy bien, ya saben que es para ustedes. Y el día de hoy vamos a tratar este tema que sé que va a ser de muchísima bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y me gustaría, por favor, que todos levanten sus Biblias. Celulares no, Biblias. Que dijeron, acá está el iPhone 4000. No, muy bien. Veo que a algunos les falta Biblia. Ok, para los demás hay que traer su Biblia. ¿Por qué? Pues es el arma, ¿no? Imagínate, ¿cómo vamos a pelear la buena batalla sin la espada? No, el celular no sirve como espada, sirve para comunicar. Ok, entonces ya saben, ¿por qué? Porque me gustaría, aparte que los que traen su Biblia, me gustaría que subrayaran algunos versículos que les voy a estar dando, porque van a ser de mucha bendición para ustedes. Y vamos a comenzar primeramente con 2 Corintios 5:17, que es la base de nuestro sermón. 2 Corintios 5:17, se los voy a leer en dos traducciones. La Reina Valera, que es por lo regular con lo que siempre iniciamos las enseñanzas, y otra traducción que nos va a ayudar. Les comunico algo para que tengan un amplio panorama. ¿Por qué utilizamos dos traducciones? En primera, no son versiones. A veces me equivoco en la versión y traducción. No son versiones, son traducciones. Una versión es como que la idea de alguien y una traducción es una copia de algo que ya está establecido. Entonces, por lo regular utilizamos la Reina Valera, que es lo mejor que a mi parecer y a mi gusto, yo creo que al de muchos, es una muy excelente versión de la Biblia, la Reina Valera, y las traducciones nos ayudan, las otras traducciones nos ayudan a comprender un poco más lo que la Reina Valera nos quiere enseñar, ¿ok? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la palabra de Dios para todos, una traducción muy sencilla, dice, si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado, ¿ok? Cuando alguien está unido a algo o a alguien, quiere decir que le pertenece, que ya no es uno el dueño de sí mismo, sino que le pertenece a eso o aquello por lo cual está unido, ¿ok? Entonces, por eso cuando la gente en el matrimonio, ¿cuántos están casados aquí? Gloria a Dios por las 5 leyes. Nada más hay dos, la ley del hombre y la de Dios, ¿vale? Ok, entonces todos los que cuando se casan y hacen esa unión matrimonial, ya el esposo y la esposa ya no se pertenecen a sí mismos, sino le pertenece a la esposa, al esposo. Entonces, si está tu esposo o tu esposa aquí, dile, me perteneces, tú me perteneces, eres mío de mí, ¿ok? Entonces, ese es para poder comprender qué es estar unidos en este versículo que nos dice, si alguien está unido a Cristo Jesús, hay una nueva creación, ¿ok? ¿Alguno de ustedes en algún momento ha practicado algún deporte? ¿Sí?
muchos eran buenos, otros no éramos tan buenos en esta parte. Algunos eran muy atléticos, algunos no éramos tan atléticos para un deporte, pero no sé si les pasó que cuando practicaron algún deporte o los invitaron a jugar, no sé, un deporte medio raro. Para mí un deporte raro, quiero decirles, es el fútbol americano. No le entiendo. El rugby, vamos a poner el rugby, pero el fútbol americano que todos, a mí me gusta mucho el fútbol, pero cuando practiqué el fútbol americano, no sabía nada. Yo me considero una persona que hacía deporte y se me facilitaban algunos deportes, pero cuando practiqué este deporte, no supe qué onda. Entonces yo me paré en un campo de juego parecido al campo de fútbol. Tenía que llevar una pelota hacia el otro lado, parecido al campo de fútbol. Pero cuando lo practiqué me sentí fuera de lugar. No sabía qué hacer. No sabía qué posición tomar, porque desconocía totalmente las posiciones de ese deporte. ¿Ok? No sé si a ustedes les pasó en otro deporte que llegaron y ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? Y nada más nos quedamos paraditos. ¡Córrele! ¿Para dónde? ¿No? Porque no sé qué pasa, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida de los cristianos que ya tenemos muchos años o que vamos comenzando en la palabra de Dios, que llegamos a esta posición de ser hijos de Dios, de ser nuevas criaturas, pero no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca habíamos estado en esta posición. Entonces no podemos tomar ese lugar que nos corresponde. Supongamos, yo jugando fútbol sabía qué posición tenía. De hecho, cuando iba a jugar a otro lado, me decían, a mí me gustaba mucho jugar pegado a la rayita, a la banda, ¿no? Sí. Okay. Y cuando a alguien se le ocurría meterme a jugar en el centro es donde está el circulito, ¿vale? De fútbol. Cuando a alguien se le ocurría ponerme a jugar ahí, mi pensamiento, porque yo sabía jugar de este lado, era pasarme a este lado. Oye, te dije que jugaras en el centro. Ok, vale, padre. Y otra vez, instintivamente me pasaba a jugar a este lado. ¿Por qué? Porque ahí me sentía cómodo, ahí yo conocía mi posición y sabía que era bueno, ahí. Bueno, eso me decían, ¿no? O yo quería creer. Yo creo que era eso, yo quería creer que era bueno, ¿no? Entonces, pasaba así, porque yo conocía esa posición, conocía el deporte, pero nada más así pasa. Pasa así mucho en los cristianos, que estamos aquí, pero no conocemos nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso estamos así como que, ¿y ahora qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Somos cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué papel debemos de desempeñar? ¿Qué debemos qué función debo de hacer en el reino de Dios? ¿Ok? Y nosotros lo que necesitamos aprender es que en Cristo Jesús tenemos una posición, pero también tenemos una identidad. Una identidad es en Cristo Jesús. En este tiempo es muy importante tomar este tema. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí tenemos ya muchos años en el Evangelio y no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús? Y cuando no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, vienen diferentes enseñanzas a tu vida y te las absorbes, como sea, porque no sabes quién eres en Cristo Jesús. Se diluye el evangelio, o sea, hay un evangelio poderoso que está en la palabra de Dios, pero hay un evangelio diluido también, permisivo, que te hace hacer cosas como decir, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando tú no conoces esa posición, haces cualquier cosa por pertenecer o creer que perteneces ahí. Si te dice, un ejemplo, no entras a la iglesia si no traes falda larga. Un ejemplo, ok. Cuando no conoces tu posición en Jesús, tú entras y dices, caray. O a los varones, ¿no? No puedes entrar a la iglesia si no traes saco y corbata. Si tú no conoces tu posición en Cristo Jesús, todo ese tipo de cosas que no vienen en la palabra de Dios, así como tal,
te mueven, te tiran. Entonces tú llegas, como ya no conoces, entonces tú llegas y llegas a una iglesia, híjole, no traen falda larga, vámonos de aquí. No, el pastor predica con tenis. No, pecador. ¿Por qué no conoces la posición en Cristo Jesús? Porque estamos más enfocados en otras cosas que lo que realmente es de valor para la vida de cada uno de nosotros. Estoy leyendo un libro que se llama así, Tome su posición en Cristo Jesús, de Mark Hankins, que está muy bueno en este punto. Ya lo había leído, pero lo empecé a retomar, a leer, y dije, no, esto es muy importante que la iglesia lo pueda conocer. Y viene una historia ahí de este hombre que dice que en 1990 los Estados Unidos lanzaron un satélite a una de las órbitas terrestres. Este satélite costó miles de millones de dólares, pero cuando llegó fuera de la Tierra, a la órbita que según debería haber tomado, resulta que este satélite no se posicionó en el lugar donde había sido, para el cual había sido creado. Entonces, este satélite, que era creado para las comunicaciones en ese entonces, que iba a funcionar mucho, que iba a cuatriplicar la ganancia de lo que costó, iba a dar muchísima ganancia que este satélite estuviera en la órbita correcta. Resulta que cuando lo subieron, no se posicionó en el lugar correcto. Entonces, toda esa inversión que tuvieron los estadounidenses se perdió, porque este artefacto no se posicionó en ese lugar correcto. No sabía qué tenía que hacer ahí arriba. Llegó y empezó ¿a qué? A dar vueltas. Hay más de 5,000 satélites fuera, muchísimos afuera. Pero todos ellos cumplen una función, solamente pocos no están cumpliendo funciones y están dando vueltas alrededor de la Tierra. Tanta inversión, tanto trabajo de gente para que al llegar ahí no hagas lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque no tomó la posición que debería de pasar. Y así está pasando, desgraciadamente, en la iglesia. Tanto sacrificio, o tan grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al haber entregado su vida por nosotros, que al llegar aquí a la presencia de Dios no sabemos lo que tenemos que hacer y estamos dando vueltas porque no hemos tomado esa posición en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, estamos ahí captando un poco lo que estamos tratando de parte de Dios. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses. ¿Ok? Colosenses 3, del 1 al 4, dice así. Este es en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿ok? Estamos hablando de los que estamos aquí, ¿ok? Ya que hemos sido resucitados a una vida nueva con Cristo, se los voy a leer muy despacito para que lo podamos comprender un poco mejor. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Me voy a detener ahí. ¿Qué estás pensando ahorita? En las cosas de la tierra. Ah, muy bien. Están pensando en las cosas de la tierra. Pero la Biblia dice, piensen ¿en qué? En las cosas del cielo. Tal vez ahorita estamos pensando en cómo vamos a vender al rato, ¿no? ¿Qué vamos a comer al rato? ¿Cómo vamos a trabajar mañana? Si vamos a tener empleo o no vamos a tener empleo. Pero la Biblia dice que pensemos en las cosas ¿de qué? Del cielo, ¿ok? En el 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo
en Dios. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Ok, ¿qué quiere decir esto de que han muerto o hemos muerto? Quiero decirles que nosotros, al haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, quiere decir que hemos muerto a la vieja manera de vivir. Nuestra vida pasada ya está muerta. Ahora estamos viviendo una nueva vida, y dice así, esta vida, dice su verdadera vida, o sea, esta es una verdadera vida, ¿ok? Gracias, Cintia, gracias, pastora. Esta es una verdadera vida. Está escondida en Cristo Jesús. Estas dos letras en nos dan a entender el lugar. Están escondidas en el lugar donde está Cristo Jesús. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes pueden participar en toda la gloria de Dios. Entonces, nuestra posición, conocer nuestra posición quiere decir que tenemos que saber que nuestra vida ya no somos nosotros, ya no es lo que éramos antes, sino nuestra verdadera vida y nuestra verdadera posición, nuestro verdadero objetivo es que sepamos que nuestra vida está en o está escondida en Cristo Jesús. Escondida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto de escondida en Cristo Jesús? ¿Han visto jugar a los niños en las escondidas? Es que me acordé de un juego que tuvieron hace muchos años en las escondidas aquí en la iglesia. Mucha risa. Pero bueno, algunos ya no les voy a decir que los que se acordaron, pero bueno, ya, ¿no? Cuando tú te escondes en Cristo, en alguien, o sea, los niños son impresionantes, ¿no? Y se esconden atrás del papá. ¿A dónde ponen al papá? Enfrente, y el niño está aquí, atrás del papá. ¿Y dónde está? Así como aquí, ¿dónde está el bebé, no? O sea, ¿y el niño qué piensa? Que está escondido atrás de su papá, que nadie lo puede ver y que está protegido. Esa es la misma parte que dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, que Cristo está delante de nosotros y nosotros nos posicionamos atrás de Él. Ahora dice, nuestra verdadera vida, no la vida pasada, porque la Biblia dice, estando en Cristo Jesús, es la verdadera vida. ¿Qué quiere decir? Que hay una vida falsa, exactamente. Si hay una verdadera, hay una falsa. Y la falsa vida es como vivíamos antes. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cuánto no vivimos engañados pensando que estábamos viviendo correctamente, pero todo alrededor se estaba viniendo abajo? Pero en Cristo Jesús es una verdadera vida y dice que esta vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, miren, esto no es nuevo, este mensaje que da Pablo, de hecho Pablo, el apóstol Pablo, tiene una conversión tan impresionante. Imagínense un hombre tan celoso de su religión, tan celoso de su pensamiento, que dice la Escritura que Pablo, antes de Jesús llamado Saulo, mató a muchos cristianos. Y las prendas de esos cristianos, muchas fueron dar a los pies de Pablo. Imagínense, este hombre pensaba que tenía una vida en Dios, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, verdaderamente él encuentra la vida, que hace un cambio radical en él, de llamarse Saulo a llamarse pequeño. Saulo, él se creía grande porque dice la Escritura que él rebasaba a todos los maestros de la ley. Él rebasaba, era grande en el reino de los cielos, en su pensamiento. Pero cuando llega Jesús, le ponen Pablo, que quiere decir pequeño. Cambió su perspectiva. Y Pablo, en todas sus cartas que escribe más de 130 veces en él.
por Él, en Él, mediante Él, hablando de Cristo Jesús. Dice, ya no soy yo. Dice, ya no más vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es un cambio impresionante que hace Pablo en ese encuentro. Y él escribe esta parte. Y no es lo primero que hace. No sé si ustedes han escuchado o leído la escritura. Moisés tuvo un encuentro con Dios, con poderoso, el Padre. Impresionante lo que hace. Pero me impresiona algo que Moisés hace. Moisés, ¿se acuerdan de la predicación del domingo? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién dijo que sí? Sí, siempre ganas. A ver, dime, ¿de qué hablamos? Exactamente. Ajá. Ok, muy bien. Hay una amistad que Dios quiere tener con nosotros. O sea, una amistad es alguien que habla con Dios así, como vamos a poner esta palabra, de cuates, o sea, así sin tapujos, o sea, sin tapaderas. Bien, ¿no? Y Moisés también era así. Éxodo 33, del 12 al 23, se los voy a leer, dice así, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Dios hablando, es Moisés diciéndole a Dios, tú me estás diciendo que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho quién enviarás conmigo. Me has dicho, ¿saben por qué Moisés le dice, tú no me has dicho quién enviarás conmigo? Porque Dios le había dicho, versículos antes le dice, yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo rebelde, contumaz, o sea, lo saqué con poder y con autoridad del pueblo de esclavitud y llegaron aquí, hicieron lo mismo. Y Dios estaba enojado, decía, no, yo no, porque si voy con ustedes un paso más, los voy a acabar. Así le dijo Dios a Moisés. Y Moisés le dice, bueno, ok, si tú no vas a ir con nosotros, ¿quién vas a enviar con nosotros? Ok, dice, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Imagínense lo que le dice Dios a Moisés, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerde que esta nación es tu propio pueblo. El Señor respondió, yo mismo iré contigo, Moisés. Se cambió. Primero le dijo, no voy a ir, pero después dice, yo mismo voy a ir contigo. No, es impresionante. Yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no me hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Ok? Tú eres diferente porque tu vida está posicionada en Cristo Jesús. Si tu vida no estuviera posicionada en Cristo Jesús, tu vida es igual que la de todos los pueblos de allá afuera. No habría diferencia entre ti y el Mocha Orejas o el Chapo Guzmán que están en la cárcel. No habría ninguna diferencia, seríamos igual que ellos. Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos posicionados en Él, hay una diferencia muy grande llamada Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice, el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y conozco tu nombre. Moisés le respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, que es Jehová. Pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás verme directamente en mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Ok? El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Y cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Fíjense lo que no lo comprenden todavía, pero dice, párate cerca de mí, ¿sobre qué? Posiciónate, porque te voy a mostrar mi gloria.
te voy a mostrar mi presencia, posiciónate sobre esta roca. Es lo primero que le dice el Padre a Moisés. Y fíjense esos versículos, subráyenlo y póngale algo ahí. Mateo 21, 42, ¿ok? Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal. Esto es obra del Señor. Esto es hablando de Jesús. Te estaba diciendo Jesús, la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la piedra angular. La piedra angular es la piedra donde sobre ella se hacía una construcción. Y el Señor le dice a Moisés, posiciónate sobre esta piedra. Pon tu lugar sobre Cristo Jesús, ¿ok? ¿Bien? Bien, está complicado, pero vamos a comprenderlo, ¿vale? Ok. Y luego dice, en el Salmo 62:2, hablando David, un salmo profético acerca de Jesús, dice así, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Fíjense lo que dice David. Solo Él es mi roca y mi salvación. Con Él jamás seré sacudido. ¿Ok? Mateo 7:24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Esa roca es Cristo Jesús. Y el Padre le dice a Moisés, párate primero sobre esta roca, porque vas a ver posiciónate ahí, ¿ok? ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces estamos en Cristo Jesús, pensamos que estamos ahí, pero no estamos posicionados sobre la roca fuerte, inamovible. Entonces llega cualquier cosa y te mueve. Es triste ver a gente que conoció de Dios y por alguna circunstancia se alejó. No estaba posicionado sobre la roca. No estaba su lugar en la roca, que es Cristo Jesús. Pero hay algo más impresionante que pues vamos a captar ahorita si no han perdido Éxodo, por favor, Éxodo 21, casi al final, Éxodo 33:21, dice así, dice, párate sobre esta roca, dice, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y cubriré mi mano, y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Después retiraré mi mano y dejaré que veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Dice en el 22, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca. Ok, le dice el Padre a Moisés, párate, pero voy a pasar y yo mismo te voy a posicionar en una hendidura en esa roca. Ya no vas a estar sobre la roca, sino vas a estar escondido en la roca para que puedas ver pasar mi gloriosa presencia. ¿Qué decía en Colosenses 3? Dice, nuestra vida, acuérdense, ¿qué decía Colosenses 3:3? Está escondida en Cristo Jesús. Es la misma frase que le dijo el Padre a Moisés, te voy a esconder en esta roca para que veas. Y Jesús le dice a nosotros, Jesús a través de Pablo nos dice, nuestra vida está escondida ahora en Cristo Jesús. ¿Ok? No lo comprenden todavía, porque no escucha así como que, ay, estoy escondido. Es como el Padre nos está escondiendo ahí, o sea, porque nos está protegiendo. Fíjense. La palabra de Dios dice que, el versículo inicial que tuvimos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, en Cristo Jesús, escondido en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Ok? En la otra versión, palabra de Dios para todos, si alguno está unido a Cristo Jesús, unido, ¿ok? Nueva criatura es. Alguien que se une a algo es como, nosotros no pertenecíamos a Dios, no éramos pueblo de Dios, pero Dios nos injertó
en el pueblo de Dios, ¿ok? Y estaba estudiando esta parte de cómo hacen los injertos. Yo creo que ustedes saben cómo se hacen los injertos de las plantas, pero vi que en un tallo con ramas de un injerto fuerte, de una rama fuerte, a la cual se le iba a injertar el producto que ustedes quisieran, ¿no? El tronco se le hacía una hendidura, se le hace una hendidura, ok, una hendidura, y a la ramita se le quitaba todas las hojas, apunten porque así van a aprender, ¿no? Se le quitaba todas las hojas y en la parte baja, donde inicia el tallo, se le hace la misma figura que la que tiene la hendidura del tronco amplio, ¿ok? Y se le pone tierrita, y se le pone ahí un playo, y ya se echa agüita, ya un rato, ya está ahí injertado, ¿no? Y nosotros fuimos injertados en Cristo Jesús a través de hendiduras que se le hicieron al tronco fuerte. Esas hendiduras que se le hicieron a ese tronco fuerte son esos clavos que esa espada en el costado, y esos clavos en las manos y en los pies. Solamente así pudimos ser injertados para formar parte del tronco fuerte. Wow, es impresionante. Entonces nuestra vida está unida en Cristo Jesús. Y nosotros, al comprender un poco de lo que dice Éxodo, que dice nuestra vida, Dios escondió a Moisés para poder ver la gloria de Dios. Y Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces nuestra vida, nuestra posición como hijos de Dios es estar en Cristo Jesús, pero no yo estoy aquí. No. Nosotros estamos en Cristo Jesús porque estamos siendo injertados, ya le pertenecemos a Él. Ya no somos más nosotros, sino que es Cristo en nosotros y nos envuelve, nos nutre con todo lo necesario para poder crecer. ¿Ok? Cuando ustedes se van a posicionar en la vida en Cristo Jesús, ya ningún viento los va a poder tirar, porque no pueden tirar el tronco fuerte. Ustedes se van a hacer uno con Cristo Jesús y ustedes van a crecer con el nutriente que fluye a través de la presencia de Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo. Ya no nos alimentamos nosotros, sino Él es obrando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me siento débil? Señor, dame de beber. Me siento triste, Señor, fortaléceme. Ya no dice, voy a buscar fortaleza. ¿Cuándo han visto una rama salirse de la planta o del árbol y busque su propio alimento? ¿Cuándo ha sucedido eso? No se puede, a menos que no pertenezcas a Él. Pero cuando tu vida está posicionada en Cristo Jesús, Señor, dame. Señor, fortaléceme, nútreme, hazme crecer con todo lo necesario para poder avanzar en esto. Miren, si ustedes no saben su posición en Cristo Jesús, si no es que ya les pasó o les va a pasar, vamos a ser humillados por Dios. ¿Verdad? Digo, por Dios pero también el enemigo nos va a hacer pedacitos, así pedacitos. Para los lectores de la palabra del Señor, si no, ahí vuelvan a apuntar o a subrayar ahí en su Biblia. Hay una historia en Hechos 19 del 13 al 16, dice así: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas de ese cuerpo. O sea, estos hombres, ¿sí? ¿Ya lo buscaron? ¿Lo encontraron? Ok. De estos hombres estaban yendo de pueblo en pueblo predicando y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero qué chistoso, dicen, estos hombres decían, en el nombre de Jesús.
el cual Pablo predica. No dice ellos, el cual nosotros predicamos, creemos. No, dice, el cual Pablo predica, te ordenamos, espíritu, que salgas, ¿ok? Y los espíritus, como tienen voz y oyen, y todo lo que dices, lo tienen ahí, lo que hacemos. Miren, esto es fuera de lo que les voy a decir, pero les va a ayudar. Los espíritus que hay fuera, porque hay muchísimos, hay miles de millones de espíritus afuera, no conocen tus pensamientos, no conocen tus pensamientos, a menos que tú les muestres tus pensamientos con una actitud. Y cuando dicen, mira, le gusta esto, ahí les va, para hacerlo caer, ¿no? Ok, a menos que sea así, ¿ok? Entonces, estos hombres trataban de usar el nombre de Jesús, en conjuros se decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal. Fíjense lo que eran estos hombres, eran hijos de un sacerdote, conocedor de la palabra, ¿ok? Hacían esto. En una ocasión lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, he escuchado hablar de Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Estos hombres estaban posicionados en Cristo Jesús? Claro que no, porque sus mismas palabras los delataron. Te conjuro en el nombre de Jesús, en el cual Pablo predica. No sabían su posición, no tenían posición en Jesús. Hacían cosas que no sabían ni por qué las hacían, así como muchos de nosotros. Levanta las manos. Los de la alabanza, oiga, levantemos las manos en señal de adoración. Y los que no están en Cristo Jesús, así, comiendo uña, ¿no? O levantan las manos, pero porque ya los de la más las levantaron, ¿no? Ya, ¿sí? Pero cuando conoces, estás injertado, dices, Señor, aquí estoy, me derramo delante de ti, ¿no? Y estos hombres hacían esas cosas sin saber, pero el diablo los pescó. Les dijo, sí, ok. Se fueron, los sacó de ahí y se fueron desnudos. Imagínense ver a 7 hombres corriendo fuera del pueblo, desnudos, avergonzados. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque no estaban posicionados en Cristo. No sabían qué es esconderse en Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Cuando uno está injertado en Jesús, hay cosas maravillosas, que esta es la parte medular de este sermón, que quiero que conozcan. Y los que van a apuntar, necesito que lo apunten, porque esto es la posición que Dios quiere que ustedes tomen. Es la posición que mejor van a saber jugar, que van a conocer, que nadie los va a poder mover de ahí, ninguna circunstancia que venga los va a poder mover de ahí, porque ustedes van a conocer su posición como en un juego, como en el deporte que ustedes quieran, lo van a conocer y no se van a poder mover de ahí. Nosotros somos primeramente hijos de Dios. Ustedes tienen que saber posicionarse como hijos de Dios. Primera de Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú te paras en un lugar, yo soy hijo de Dios. Te posicionas con eso. Eres hijo de Dios, entonces no hay por qué temer. ¿Cuándo han visto que un padre que ama a sus hijos desampara a sus hijos? En el mundo sí, pero Dios no es así. Fíjense, por eso la gente tiene mucho choque con que Dios es padre, porque desgraciadamente tenemos un mal concepto de papás que nos fue mal, o les fue mal, ¿no? Es que ¿cómo puedo creer en Dios? Como mi padre, si mi padre fue un tal por cual. No puedo entender. ¿Cómo puedo entender que Dios es mi padre si mi padre abusó de mí?
si robó, no lo puedo comprender. Pero Dios no es así. Nosotros somos, Él nunca va a fallar, porque Él es Dios. Entonces, quitemos este pensamiento y digamos, Señor, me ha fallado mi padre terrenal, mis padres terrenales, pero tú no fallas. Entonces yo me posiciono como hijo de Dios. Miren, lo triste de este tipo de cosas es que he escuchado historias de hijos que cambian su identidad, empezando desde su sexualidad por un abuso de sus padres, y lo más sencillo es se cambian de apellido. No, yo no soy, ya no soy Covarrubias, no, ya porque es mi papá que fue tremendo, yo no quiero tener nada que ver con ese, yo ya soy, mejor me pongo el de mi mamá, así pasa, ¿no? De mi mamá. No es que sea mejor, sino que es menos peor. Porque también las mamás cometen errores, pero desgraciadamente los papás, pasa eso. Pero nosotros nos posicionamos en que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien, esos hijos de Dios, vamos ahí. El segundo dice que somos piedra viva. Dice, primera de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Tiene mucho que ver por medio de ¿quién? De estar escondidos en Cristo Jesús. Señor, hazme piedra viva. Quiero ser utilizado. Tienes que estar en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, no puedes ser piedra viva, porque es por medio de Él. ¿Ok? Romanos 8:17 dice así: si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Somos herederos. Qué barbaridad. Somos herederos con Cristo Jesús. Estamos en el mismo, en la misma posición porque dice coherederos. O sea, estamos al recibir la herencia con Cristo Jesús. Estamos posicionados para recibir en el nivel como hijo de Cristo Jesús. Jesús fue el primogénito de sus hijos, pero dejó de ser el primogénito, era el unigénito hijo de Dios, el único. Y dejó de ser el único para volverse el primogénito, el primero de muchos, que somos los que estamos aquí. Entonces, nosotros somos herederos que juntamente con Cristo Jesús, cuando esté la repartición de las cosas, de las ganancias, de las promesas, vamos a estar ahí con Cristo Jesús. Solamente los que están escondidos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Por qué muchas veces no hemos sido embajadores? ¿Por qué no nos ha funcionado esta parte de reconciliar? Porque quiero decirles que ustedes están llamados a reconciliar a los hombres con Dios. Si la gente no se reconcilia con Dios, los embajadores no estamos funcionando. Pero dice, somos embajadores en Cristo Jesús. Solamente en Él. Nadie puede ser embajador si no está en Cristo Jesús, escondido en esa roca fuerte. ¿Ok? Efesios 2:10 dice así: somos hechura, me encanta, es poderosísimo. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados pongan atención ahí. Nosotros somos hechuras suyas, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra de que nosotros somos hechura suya, la palabra hechura suya viene del griego poema, que traducido es un poema. Y fíjense, dice la Biblia que nosotros somos el poema de Dios. Oh, tremendo.
Dios se inspiró en una forma tan impresionante que creó una obra tan maravillosa. Vamos a hacer esto ahorita. Quiero que repitas conmigo. Tu nombre. Yo, Guillermo, soy el poema de Dios. Soy la hechura de Dios. Repito toda la predicación. Entonces, mi gente dice, somos hechura suya en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando tú estás escondido en Él, eres algo creado especialmente en Cristo Jesús. Dice, para realizar buenas obras, estás hecho para realizar buenas obras. Estás hecho tan perfectamente como ese poema tan hermoso de parte de Dios, que estás hecho para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ella. Es profundísimo esto lo que le estoy diciendo. Eres una hechura suya en Cristo Jesús para hacer las obras buenas que Dios ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Dios preparó ese camino. ¿Para qué? Para andar en él. Porque somos esa hechura de parte de Dios. Ahí ponle en tu Biblia, si no te gusta rayarla, trae una Biblia que puedas rayar. Soy hechura de Dios. Soy ese poema de Dios. Soy en Cristo Jesús. Efesios 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está ¿en dónde? En Cristo Jesús, escondido en esa roca inconmovible. En Cristo Jesús dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas han pasado en tu vida, amado hermano y hermana que estás aquí? ¿Qué cosas quieres que ya se olviden de todo tu ser, de tu pensamiento? No se te van a olvidar, porque sabes, van a estar ahí para que te acuerdes de dónde Dios te sacó. ¿Ok? Pero Dios, cuando te ve, cuando estás delante de su presencia, no te ve a ti. No te va a ver a ti. ¿A quién crees que va a ver? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Él. Cuando entramos delante de la presencia de Dios, va a decir, a ver, Guillermo Covarrubias Moreno, pásale. Y lo que va a entrar es Jesús, la presencia de Jesús. Yo entregué mi vida por Él. Estamos escondidos en Él. Y por eso somos hechura suya. Entonces, Dios cuando diga, caray, ni se va a acordar. O sea, Dios es el único que tiene el poder para olvidar todas las cosas, para no recordar lo que hiciste. Pero tienes que estar en Cristo Jesús, para estar en ese lugar tan maravilloso, en la presencia de Dios. Amén. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De cuál esperamos a quién? A Cristo Jesús. Amén. Efesios 2 del 4 al 5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Estábamos muertos en el pecado. Cuando Cristo Jesús resucitó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años, cuando Él dijo, consumado es, y cuando Él resucitó de entre los muertos, en ese mismo instante, aunque tú no habías nacido, tú ya estabas siendo resucitado con Él. En la misma forma, porque la palabra de Dios dice, fuimos juntamente resucitados con Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en pecado. Esa es mi posición. No sé, me imagino cuando Jesús iba saliendo de la cueva, íbamos en su pensamiento caminando. Todos nosotros, porque habíamos muerto en pecado. Pero Él, juntamente con Él, dice, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Siéntate a ti, mijo. Aquí vas tú.
este lugar te pertenece. ¿Por qué vienes conmigo? Yo entregué mi vida por ti. Juntamente con Cristo Jesús. No lo logran entender todavía. ¿Por qué? Porque saben, cuando lo logran entender, en ustedes corre ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo de decir, tengo una posición en ese lugar. No sé si ustedes han comprado algún boleto para algo, ¿no? O sea, no sé, pero estar en un lugar privilegiado se ha de sentir padre. En un palco de honor, ¿no? Lugares hasta adelante. Y que al artista o la persona que vayas a ver, que te diga, a ver, vente para acá, tú siéntate acá, tú vienes conmigo. Tú vienes conmigo. ¿Qué sienten? Foto, selfie, miren, estoy posicionado en el lugar hasta adelante. Es lo que vas a hacer. Estás posicionado juntamente con Cristo Jesús. Él te hizo sentar a lugares celestiales, en lugares de prominencia, en lugares que solamente están preparados para sus hijos. Amén. 1 Tesalonicenses 5:5 dice así: todos ustedes son hijos de la luz e hijos de día, y no somos de la noche ni de la oscuridad. Somos hijos de día y no de la noche. Amén. Me voy a dar muchos versículos. Necesito que se posicionen. Esto es posición en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estás revestido. Amén. Ok, Gálatas 5:1 dice así: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que nosotros en este momento, ¿qué somos? Libres. Dice la alabanza: libre soy para correr, libre soy para danzar. Ya no hay más que nos detenga, porque hay una posición, porque Jesús dijo: ustedes en mí son libres, libres de todo ataque del enemigo, libres de todo pecado, libres de toda condenación. Eso es lo que somos el día de hoy. Amén. Primera de Juan 2:1 dice así: les escribo a ustedes, hijitos. Y mira cómo te dice el Señor: hijito mío, para que tú le respondas: papi, Abba, Padre. Amén. Porque sus pecados les han sido perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. En Cristo Jesús has sido justificado de todos tus pecados. La gente te va a condenar, te va a decir: es que yo me acuerdo que tú eras y que llevabas no sé cuántos días de borracho, o te vi en tal lugar, y te va a condenar la gente. Pero Dios dice que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Dios nos justificó por medio de su sangre. El mundo podrá decir lo que quiera de ti, Dios ya no, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha perdonado, nos ha justificado. Y esa es la posición que yo quiero estar siempre, en la justificación en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 2:9 al 10. Porque en Él, o sea en Cristo Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Fíjense lo que esta palabra que dice de nuestro Señor Jesucristo: porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Fíjense, Moisés no pudo ver la plenitud de la deidad, se tuvo que voltear y esconder. Pero dice que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. ¿Ok? Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad.
estamos completos en Él. No puedes decir que algo te falta porque en Él estás completo. No te hace falta nada. Lo que puedes sentir es alguna escasez, pero es una escasez terrenal. Pero cuando volteas tu mirada a Dios, le dices, estoy completo en ti, porque en ti reina la plenitud de la deidad. ¿Ok? Segunda de Corintios 2:14 dice así: mas al Dios de gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. De victoria en victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ya no hay más por qué estar vencidos, derrotados, porque en Cristo Jesús estamos en victoria. ¿Ok? Pónganse de pie los que puedan ponerse de pie, por favor. Estamos en Cristo Jesús y tenemos todo lo que el Padre desea que tengamos. Estamos en la plenitud en Cristo Jesús. Solamente desea esconderte en Él. No te salgas de su presencia, no te salgas de esa cueva donde Dios te ha guardado, esa roca inconmovible que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos de desear, de aceptar la integridad de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, eso es para nuestras vidas. Y cuando nosotros la aceptemos, la vamos a creer en nuestro corazón y la podemos declarar con toda confianza, con toda seguridad. Y podemos decir lo que muchas veces en una alabanza que hemos cantado: nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Yo soy, digan conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y nos posicionamos, mi Dios, en esa roca inconmovible, Señor, que eres tú, Cristo bendito. En ti, Señor, se manifiesta toda la plenitud de la deidad. En ti somos más que vencedores. En ti, Señor, vamos de victoria en victoria. En ti hemos sido perdonados. En ti somos libres. En ti somos unidos junto con el Padre. En ti somos hijos. En ti somos resucitados. En ti tenemos esa ciudadanía de parte de Dios. En ti tenemos esa nueva vida. Tenemos tu imagen. Somos embajadores. Somos herederos. Somos piedras vivas. Somos hijos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque hoy sé verdaderamente la posición, el lugar que tengo en ti. Es el lugar que nadie me va a mover. Es el lugar que ni circunstancias, ni complicaciones, mi Dios, va a poder moverme, porque estoy firme en la roca fuerte que es Cristo Jesús. En este momento yo decido esconderme en esa roca inconmovible. Que tú estés delante de mí. Señor, te doy muchas gracias, Señor. Y hoy, mi Dios, esta es parte esencial, Señor, de la restauración que tú estás llevando a la vida de todos los que están aquí. Todos los que estamos aquí en algún momento no sentíamos, Señor, que pertenecíamos a algo. No sentíamos, Señor, que estábamos jugando un papel fundamental en tu iglesia, en tu cuerpo. Y era por esto, porque no sabías, no entendías lo que tú eres para Dios. No entendías el factor tan maravilloso de que Jesús sea la roca de tu salvación. No entendías que tenías que esconderte en esta roca, posicionarte en el lugar de privilegio que Dios nos dio. Nos sacó de donde no éramos nada y nos hizo príncipes y sacerdotes para su reino. Señor, muchas gracias. Te alabamos, mi Dios. Hoy
sabemos, entendemos en nuestro corazón, Señor, qué lugar tenemos en ti. Estamos posicionados en tu palabra y en tu presencia, mi Dios bendito. Y podemos decir confiadamente lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está posicionado en Cristo Jesús, posicionado, escondido en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas han sido hechas nuevas. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.